¿Qué haces, Ale querido? Hola Dani, ¿qué onda loco? ¿Todo bien? Bien, bien, tranquilo. ¿Me escuchás bien, no? Sí, te escucho perfecto, te escucho perfecto. Excelente. ¿Cómo andás vos? Bien, loco, aproveché el primer momento ahí para poner las excusas pertinentes de lo que pasó ayer, no sé la tormenta que hubo por acá, hermano. Se cortó. Vos sabés que decían que por acá también va a haber, pero no por ahora. O sea, hubo una especie de ráfaga. Igual cuando dicen que en Neuquén llueve, se la lleva el viento. Posta. Ah. Se la lleva. Bueno, últimamente ha llovido, pero es muy difícil que llueva. Así que acá estamos, che. Segunda parte de comunidad. ¿Vamos a hablar algo de interesante o no? Vamos a ver, es un lindo desafío. Hablar en la segunda parte de un tema. Sí, viste, dicen que las segundas partes son menos interesantes que las primeras, pero dan pie a la trilogía que tiene el papel de cerrar ahí algo, ¿no? La triada siempre termina de comunicar lo que se intentó comunicar en la primera. Vamos a ver si puede ser interesante, puede no ser interesante, dependiendo de desde dónde lo escuche cada uno, ¿no? Y obviamente que estos son temas también que cuando hablamos de algo estamos hablando de todo, sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, bueno, también el ejercicio para traspolarlo a distintos ámbitos, distintos contextos, distintas realidades y tamaños también, porque cuando hablamos de comunidad uno lo podría pensar a nivel país, lo puede pensar a nivel familia o a nivel pareja, y podríamos casi que llegar al mismo fractal. Creo que de la vez pasada, ¿no? Se mencionaron muchas palabras que estaban relacionadas al rol, a la jerarquía, ¿no? Y quedaron algunos aspectos para mí pendientes, ¿no? Que tienen que ver más bien con el liderazgo y la autoridad, ¿no? Dos cosas que pareciera que son la misma, ¿no? Pero bueno, ahí para eso te tenemos a vos acá para poder diferenciar una cosa de la otra y también complementarlas. Es cierto eso. Lo que pasa es que en principio no tenemos que abrir el espacio para que se acepte esos conceptos. Lo que nosotros siempre hacemos, o al menos me gusta hacer a mí siempre, es llevar al extremo para que se comprenda y hacer la pregunta pertinente una vez en el extremo. ¿Y es posible esto? Es decir, ¿es practicable esto en el extremo que es el concepto ideal? Es la palabra que se utiliza mucho ahora es la entelequia o el perfecto, ¿no? A partir de ahí, si te haces la pregunta, entonces volvés del extremo. Después tenés que irte al otro. Entonces, en la comunidad, en una comunidad, en principio tenemos dos preguntas que nos hacíamos en el primer capítulo. ¿Es posible vivir sin comunidad en el extremo individualista, como un individualismo extremo porque no acepto la autoridad o la jerarquía? Esa es la primera pregunta que nos hacíamos en un extremo. Y analizábamos sobre ese extremo respecto a determinadas refutaciones, por ejemplo, que uno no nace solo, ¿no? Entonces, si no nace solo, ya arranca de una manera diferente. Suponete, estoy haciendo un chiste, obvio, ¿no? Y por el otro extremo nos íbamos al otro palo y decíamos, ¿es posible entonces vivir en una comunidad, si hablamos de comunidad o el sujeto, donde todos son iguales? Donde directamente a ver, o hay una sola mega autoridad que es el objetivo final de ese grupo y entonces eso es más importante y el todo es más es superior. Y nos dábamos cuenta en ese primer análisis que en ambos extremos no hay comunidad. Es más, en ambos extremos no hay jerarquía. En el extremo individualista no hay jerarquía porque no hay otros. ¿Sí? Entonces, como no hay otros, porque estoy yo solo, y no quiero autoridad, ni nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer, y yo me manejo solo, como mucha gente hoy piensa, no hay jerarquía, no la hay. Por lo tanto, no puede construir comunidad ese sujeto, porque no hay un otro con quien compartir. No digo que no lo haga, digo que en esa idea supuesta de libre, viste que esa es una de los palos,
¿Es practicable eso? Y la respuesta es no, porque usted nace en una jerarquía, en un clan, en un linaje, y después nos íbamos al micro, es decir, nos íbamos al propio cuerpo, si había jerarquía en los procesos biológicos. Más allá de que todos los órganos, por ejemplo, y eso lo puedes explicar mejor que yo, responden a un objetivo en común, ¿no? Que es sostenerte en vida o mantenerte vivo o lo que sea, ¿no? O darle puesta de sentido al mundo, que eso es otra cosa. ¿Viste? Porque hablamos de sentido biológico, así se llama tu canal, tu usuario. Y en el otro extremo veíamos que si somos todos iguales y hay solo una causa, esa causa única hace a los sin rostros. Por lo tanto, tampoco puede haber jerarquía, ni orden. ¿Por qué? Porque cada uno, a ver, cuando yo digo que son todos iguales, es ese concepto colectivo extremo donde la igualdad anula las diferencias. Y, por ejemplo, vos dabas el ejemplo particular, valga la redundancia, dije 2 veces la palabra ejemplo, que todos los órganos hagan lo mismo, en el micro. Damos el ejemplo de, ¿no? Que bueno, el cerebro ahora, ¿sabe qué? Yo soy, no sé, el pulmón, y ahora yo soy quien quiere dar las órdenes y que se produzcan las micro lesiones acá en el pulmón, suponete, ¿no? Para el que vos sabés que estamos hablando, para el que sabe de germánica, por supuesto, porque estamos con tus usuarios también. Entonces, nos damos cuenta que en ambos extremos es posible practicar, hay que hacer la pregunta, ¿es posible practicar la comunidad? Damos el primer ejemplo en que en el segundo caso sí, pero el problema es que no hay los diferentes y entonces ahí aparece el choque. ¿Por qué? Porque si todos tienen un elemento en común, eso lo fagocita y eso es lo que lleva a esos famosos sistemas que Thomas Hobbes definía como el gran Leviatán. Que eso es lo que la gente se resiste. Y entonces yo citaba la frase de Jung donde decía, el hombre, el ser humano, no soporta tanto tiempo la anulación de sí. Y entonces hay algo que se revela internamente. Muy bien, entonces eso implica que si estamos de acuerdo de que cada uno tiene un rol, un espacio y que se lo debe encontrar, y es esa frase de Jung que dice, el mundo te preguntará quién eres y no lo sabes, responderá por ti. Hablamos del carruaje y te dice, entonces vos no sabés dónde vas, vas acá. ¿Y de dónde vas vos? Tac, tac, viste, cuando esos memes, esos dibujitos, donde los van acomodando, viste, como a los niños. Claro. Eso inicialmente. Cuando vas al auto, cuando vos sos un niño, un bebé, te acomodan. Totalmente. Y es más, por ejemplo, te doy un ejemplo que es mi expertise. Se usan determinados sistemas de retención infantil para determinadas edades y se ubica en un lugar preciso, no puede ir donde quiere. Por ejemplo, si va el conductor solo, el padre o la madre, no importa, el huevito, famoso llamado huevito, tiene que ir en diagonal para que tenga la visibilidad ante cualquier acontecimiento. No puede ir atrás, ni puede ir adelante, no puede ir, tiene que ir a un lugar. Entonces ahí te acomodan. Fíjate, vos sos un bebé de 2 años y te acomodan. Entonces, lo que vemos ahora respecto a lo que vos preguntás, haciendo toda esta introducción del pasado, es, bueno, entendimos o comprendimos que en una comunidad, para que exista comunidad, para que tiene que haber algo en común, ese común tiene que ejecutar que los que están en común tienen tareas para realizar. Porque de hecho se hablaba de que la palabra, mira, yo lo tenía acá, pero hablamos que la palabra común era compartir una tarea, un servicio. Es decir, hay que hacer algo en la comunidad para que sea comunidad. Y por lo tanto eso nos lleva a la cuestión de la jerarquía y la autoridad, sobre todo. Ahí hablaste vos, en realidad, más que jerarquía, ya la comprendimos, autoridad o líder. Una vez que entendemos cuál es la tarea, ahí empieza la discusión de qué tarea es superior o no. Hablábamos de la cuestión superior o inferior. ¿Qué tarea es mejor o no? Aparecen estas disputas de liderazgos. Y en principio nosotros tenemos que, a mi criterio, porque lo analizamos en cuadrantes, y ahí te doy la palabra, Ale, diferenciar determinados tipos, en principio la palabra líder y la palabra autoridad. Porque, por ejemplo, un líder tiene autoridad y conduce, pero puede conducir a la gente a la perdición. Un líder es un conductor que se le da autoridad, por eso conduce, o a veces
se la da porque es persuasivo y a veces la tiene por descendencia. Te voy a dar un ejemplo para que se entienda lo que digo. En el mito y en la disputa del cristianismo, había una disputa entre quién tenía la autoridad. Los descendientes de la enseñanza de Cristo, perdón, los que seguían la enseñanza de Cristo, que habían caminado junto a él, o el otro lado, que eran los famosos merovingios y todo eso que vino después, o que está ahí, o los esenios, lo que sea, o lo que en realidad, mirá, yo soy hijo, y esto es, vamos a llevarlo ahora. Fíjate vos que siempre en una empresa, generalmente está el hijo de la empresa, el dueño de la empresa, y está el empleado más viejo. ¿Quién tiene más autoridad en la empresa? El hijo, que es el que recibe por herencia la empresa, y capaz que no ha trabajado hasta una determinada edad, o el empleado más viejo, el que siguió la enseñanza del hombre que ya ha fallecido, y ahí hay una disputa de autoridad, fíjate, ahí empieza una primera disputa. Entonces, se puede ser líder siendo hijo, o se puede ser líder por carisma. Ahí hay dos cuestiones interesantes. Pero vos podés tener autoridad y no querer ser líder. Te lo dejo, Ale, porque no quiero extenderme, ya me fui al carajo, me comí el micrófono. No, está muy bien, Dani, porque, a ver, está buena esta diferencia que estás haciendo, ¿no? Nosotros, personalmente, yo siempre digo que el líder que surge naturalmente de una organización es el que tiene la capacidad para hacer funcionalizar alguna de las temáticas esenciales para la vida, ¿no? En ese sentido, digo, bueno, pueden haber distintos líderes, ¿no? Yo por ahí lo diferencio con la palabra jefe, ¿no? Que es el que es ¿no? El hijo del dueño, ¿no? O quien se autoproclama por encima sin la necesidad de que el grupo también convalide eso. Pero, ¿a qué me refiero con las necesidades esenciales, digamos? Nosotros sabemos que en las 5 leyes hay 4 grandes temáticas que igual tienen subtemáticas, pero uno son las necesidades vitales, son los recursos, ¿no? La alimentación, el agua, el ambiente como el charquito de agua, el lugar en donde tu lugar en el mundo, ¿no? Que está vinculado con el endodermo, bueno, temáticas muy particulares de las 5 leyes. Entonces, cuando nosotros somos niños, hay alguien que nos alimenta, ¿no? Nosotros elegimos el tipo de comida que queremos cuando somos niños, o la consumimos por default porque nuestra familia come lo que come y nosotros vamos aprendiendo. A la vez, un líder permite funcionalizar el aspecto de vivir o no en un ambiente hostil, ¿no? El ataque a la integridad, otra temática, ¿no? Permitir que en donde se esté traten de haber la menor cantidad de ataques a la integridad para esa comunidad. ¿Me trabé yo? ¿La gente no está ahí? ¿Me trabé yo o te trabaste vos, Ale? No sé. No lo sé, che. Pero ahí volviste, ahí volviste. Después hay otra capa, ¿no? Que es el de la aptitud, la competencia, la capacidad, ¿no? Que para mí está mucho más relacionada con el rol en un sentido, y es cuando yo nazco en un grupo, naturalmente voy viendo desde chiquito, sin necesidad de que me lo digan, cuáles son los roles que hay en el grupo, cómo se funcionalizan y cuál va a ser mi lugar también, ¿no? Esto es como lo podríamos dar a las juveniles de un club, ¿no? Si yo en la primera necesito defensores, en las juveniles voy a preparar tal sistema de defensor. Entonces, desde que soy chiquito ya vamos perfilando para cuando nos toque debutar en primera. Y por último, lo que es la convivencia grupal, ¿no? Como lo que entrelaza a los distintos miembros, que ahí podríamos hablar de territorio también, ¿no? Que para mí tiene un aspecto
inclusive si lo quisiéramos llevar, no piensen a la religión como una religión en sí, sino como esa cosmovisión o esa idea que religa, ¿no? Que une a los miembros de un grupo. Entonces, yo siempre lo que digo es que el líder es un poco líder porque se siente preparado para una función y a la misma vez porque el grupo lo mira como líder. Es como un doble movimiento, ¿no? Cuando ese macho alfa en las manadas de repente ya no puede llevar adelante su función, rápidamente va a haber otro macho que le disputa el lugar. Pero lo que nosotros tenemos es esa idea del Rey León, ¿no? Como Scar mirando de reojo al alfa y diciendo cuándo voy a tomar su lugar, pero en realidad eso no sucede de esa manera, es una condición para la cual ese macho alfa que siente ir a confrontar al viejo, lo hace un poco porque no le queda otra, porque está en su código. ¿Por qué? Porque sabemos que sin una cabeza, un grupo, ¿sí?, no va a ningún lado. Uno va para allá, el otro va para allá, el otro va para allá, el otro, yo me quedo acá sentado, total, ¿qué nos une? ¿Ah? Entonces, por ahí, porque para poder diferenciar o para que yo te pueda transmitir desde dónde veo esta palabra líder, y ahí la podemos debatir, podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, y diferenciarlo, ¿no?, con la palabra jefe, porque sin duda en un grupo, ¿sí?, todos tenemos un lugar de liderazgo. En algún aspecto, ¿no? Obviamente cuando estamos en lugares de adultez, ¿no? Cuando dejamos de este lugar de niño, ¿no? Porque el que no lidera es un niño, ¿no? En algún aspecto, ¿no? Porque hasta está el que sabe hacer el asado, el que sabe poner los palos, el que tiene mayor idea para administrar, el que tiene mejor idea para dialogar y volverse un diplomático, ¿no? De traer puntos y decir, bueno, y fíjate que hasta inclusive pasa acá entre nosotros dos. Hay momentos en los cuales yo tomo la voz y de alguna manera lidero la charla para un lado y después te cedo el liderazgo, ¿no? Y yo me repliego un poco y vos tomás la posta y decís bien, pum, y lo vamos llevando para otro lado, ¿no? Que de repente podría pasar que en cuanto yo empiezo a hablar vos me decís, no, porque esto debería ser así, bla, 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 y empieza a haber una disputa de liderazgo. En cambio, acá también va pasando y la gente que lo está viendo en este momento, de alguna manera está siendo liderada, ¿no?, por esta charla, porque capaz que la gente quisiera llevar la charla para otro lado, pero la llevamos para donde nosotros la vamos viendo. Entonces, son mecanismos súper dinámicos que son totalmente necesarios en un grupo, ¿no? ¿Cómo podría existir un grupo sin alguien, ¿no?, que lleve esa aposta? Ahora, el punto es, ¿cayó por default ese liderazgo? ¿Lo elegí yo? ¿Me eligieron a mí? Si yo tengo algo para dar, ¿me quedo igual sentado? ¿Puedo evitar ser líder? ¿O cuando evito ser líder en realidad me convierto en un niño? Interesante, ¿eh? Yo no me acuerdo qué series había, si está el doctor Mate lo va a decir. Esa serie de donde había, no sé cuál es, creo que, como es la Guerra de Tronos, no, Juego de Tronos, donde en una parte, no sé, yo estoy contando esa anécdota porque la comprendí así, porque yo soy muy malo para ver serie y todo eso, olvídate. Alguien, no me acuerdo el nombre, tenía que ocupar el trono y no quiso. Y cuando no quiere ocupar el trono que le corresponde, porque se lo ganó, deviene el despedazamiento. Por miedo, por lo que sea. Entonces también pasa eso en la historia. Esto que vos decís de distintos liderazgos, que es tomar las riendas en algún momento de la conducción, en el dinamismo de lo pequeño va funcionando, porque ya está la tarea designada. Viste que también pasa.
Cuando la tarea está designada, es claro que, bueno, voy agarrando, porque ya sabemos dónde hay que ir. Esos son los movimientos tácticos en función de la estrategia. ¿Sí? Ahí está, Bran Stark o algo así, no sé, algo así. Entonces, fíjate vos cómo existen liderazgos estratégicos y tácticos. Es decir, los famosos comandos persuasivos y de mando. Es decir, cuando hay de mando, uno toma el mando, por eso se dice, agarro el mando y conduzco. Y llevo, y llevo, y llevo. ¿Se entiende? Y en este elemento, porque cuando vos decís que cada uno va a agarrar la leña, el otro, ya hay uno que ya está. Y ahí aparece el concepto de camaradería inevitable, ineludible, camarada. Y la camaradería es una acción donde uno tiene que diferenciarla absolutamente de la amistad, pero la incluye, porque hay amor. La amistad se define como el amor, pero es temporal. ¿En qué sentido? Requiere de cantidad, es anímica, pero la camaradería es objetiva. De hecho, un camarada puede ser para un objetivo y después ya dejar de ser y no tenés más relación. Entonces ahí es donde se mete el concepto de militar. Por eso en los militares hay jefe en comandante, o en la policía hay jefe de policía. Fíjate, son los únicos estamentos de las instituciones que tienen la palabra jefe. Esto que vos dijiste para diferenciarlo. No así, por ejemplo, en el Estado democrático, donde está el director o el presidente que en estado de guerra se convierte, fíjate, se convierte en comandante, en jefe y aparece la palabra jefe. Entonces, claro, el líder, o sea, el jefe, el chief, el sheriff, es un líder cuando el objetivo está claro y ya se orientó. Pero cuando se autoproclama, y no es por carisma, entonces empieza la contrariedad que vos decís, ¿no? Lo famosa contrariedad, o como se diga en el lenguaje germánico, que no sé si está al punto, pero aparece una contradicción. Ahora bien, también en la historia se ha demostrado que el mundo se ha puesto en contra con aquellos que se han declarado libres. Yo soy líder en mí mismo, ejemplo Diógenes de Sinope, ¿no? Igual lo hacía dentro de Atenas, o sea, estaba dentro de la ciudad, no es que se hacía el loco y se iba afuera. Bueno, si sos tan libre, andate de acá, ¿viste? Si sos tan liberado. Pero fíjate vos, digo esto, y también vamos al mito más preciso, y esto Lole me lo va a entender porque siempre lo expresa. Yo me llevo mito al Cristo porque estamos en Occidente, entonces lo va a entender más rápido la gente. Él se dijo Dios a sí mismo delante de los fariseos, los que llevaban la conducción de la doctrina. Y automáticamente le dijo, blasfemia. ¿Cómo te vas a decir Dios a vos mismo? ¿Cómo te vas a declarar a vos libre? ¿Cómo vas a decirle al mundo que no tenés deudas? No, todos deben algo. Vos a ver, tráeme acá la cuenta. A alguien le debes, a tu mamá, a tu papá. Si alguien se declara libre, fíjate vos, automáticamente el sistema, la lógica, lo presiona. Entonces, quizás ese también es un primer paso para luego, te lo tenés que ganar, ¿eh? Vos te podés autoproclamar líder, pero te lo tenés que ganar después. Después lo tenés que ejecutar. Y entonces ahí donde dice, ¿cuándo uno se proclama o no? Porque en algún momento, vuelvo a decir, por eso te cité el ejemplo de Game of Thrones. Che, loco, era él y no quiso. ¿Se entiende? ¿Y qué pasa? Era él y sos vos, dale, agarrá. Y no. Y nosotros tenemos un ejemplo más fácil, porque el fútbol es una de las metáforas más importantes que el sistema nos dio a nosotros, a los que nos gusta el fútbol, ¿no? A los que entendemos el deporte. Y es Lionel Messi. Un tipo que dale. Y el loco no tiene característica de alfa. ¿Qué lo obligan, muchachos? ¿Por qué lo están obligando a un tipo a ser contraria y entonces se agarra, se pone nervioso y cuando le hacen opinar? Y salvo cuando estaba, ¿te acordás? En ese partido de Holanda, en el Mundial 2022, que estaba desaforado. Pero después, yo creo que lo dije en el directo anterior, pido disculpas. Porque no es su naturaleza. Entonces, fíjate cómo cuando el sistema dice es él, y no era. Y sin embargo lo hace por determinados principios adoptados o por moralina, ¿sí?
Y ahí está la discusión, porque ese mismo tipo, va hoy al mito del Cristo, en principio les enseñaba y se maravillaban, dice el escrito, pero después eran los que decían crucifíquenlo. Entonces acá hay una cuestión interesante respecto a los líderes y la conducción, de que si hay una ejecución de orden, el liderazgo, o sea, la conducción, y eso se ve clarito vamos directamente a un transporte porque yo siempre lo llevo ahí, porque me parece que la vida me regaló esta disciplina donde me enseña mucho, porque habla de orientación y recorrido. Cuando uno tiene un transporte de larga distancia, ¿cuántos choferes hay? Hay 2 o 3 en algunos casos. Pero el objetivo está claro. Él sale de Bariloche a Retiro. Y entonces empiezan a ejecutarse. Ya hay un trazado estratégico y hay tácticas. El primer tramo lo agarra este chofer y empieza a conducir, el segundo el otro, después el otro le toca la tarea de decir que había comida, antes ya no hay, ahora viste, estos muchachos de rata inmunda no dan ni un alfajor, nada. Se hicieron los gires con la pandemia y no dieron más nada, viste. Entonces fíjate vos cómo, por supuesto que uno va tomando la conducción que vendría a ser el liderazgo momentáneo, de acto, fíjate, es de acto. Pero hay un trazado estratégico ya ejecutado a priori, que se llama la hoja de ruta, donde ya tienen el objetivo a llegar. Entonces la pregunta es, y ahí se forma comunidad. En este caso, el chofer, los 3 choferes tienen que ponerse de acuerdo que el objetivo es llegar a Retiro. Y por eso arman una comunidad con distintos roles que van adoptando y van cambiando la trayectoria. Entonces, en una comunidad, nosotros, ¿cuál es el objetivo? Para formarlo, para que después cada uno va tomando un rol, pero primero hay un objetivo trazado. Por eso yo usaba el concepto de camaradería, que si ahora te doy el paso, si me das unos segundos, yo lo leí una vez en un directo de Cuadrantes, y me parece oportuno en este contexto leerlo de nuevo, de un libro extraído, donde explica claramente la cuestión camarada y no camarada. ¿Qué es lo que va a hacerte entender y también lo que va a hacerte comprender de por qué te vas a relacionar, por qué la relación no termina en la familia? Porque la familia está dentro del contexto animista, anímico, emocional, es algo que te tiene atrapado, ligado, pero la camaradería es el desafío de poder involucrarte con un otro que no tiene que ver. Es un gran desafío, es lograr amar a otros y cubrir la espalda de otros en los que vos elegís. Y ahí aparece la elección, ¿ves? Ahí aparece la persuasión que vos decías. No se autoelige, sino que se elige en conjunto, en pos de un objetivo. Que en este caso, por ejemplo, para el de nosotros, nuestro desafío siempre es lograr transmitir lo que mejor podemos nuestra concepción de comunidad. Pero ya sabíamos previo, ¿viste? Y en función de eso arranca las tácticas. Entonces lo que dijiste vos coincido. En un momento agarras la palabra, después la agarra el otro, pero vamos a ese objetivo, hacia esa segunda parte de comunidad. Totalmente, y yo creo que toda esta charla, ¿no? Apunta a, por un lado, a compartir simplemente lo que tenemos, ¿no? Y poder debatir y cuestionarnos formas que ya están preestablecidas. Por otro lado, transmitir esta idea de que si uno no toma una acción, ¿no? De manera voluntaria, si uno no ejerce su autoridad, si uno no ejerce su liderazgo, si uno no pone eso con el otro, y por ahí pueden haber, ¿no? Distintas disputas o que algo se raspe porque no todo es, ¿no? Como color de rosa donde todos estamos completamente de acuerdo. Pero si uno no moldea esta cualidad que tenemos, alguien la va a hacer por nosotros. Perdón, te interrumpo acá, Ale. Obvio. El pozo nunca está vacante. Ellos te dicen que está vacante, pero se lo quedan ellos. Mentira, ese asiento, el asiento en el trono siempre está ocupado. Nunca piense usted que está desocupado. O lo ocupa usted al trono de sí mismo, o lo ocupa el otro.
Por eso en la metáfora, y lo siento, estoy muy bíblico últimamente, pero porque son metáforas que he escuchado, el que está sentado al otro lado del trono del arco iris, entiende la metáfora, eso es mito, no me lleva al lado religioso. Entienda que hay alguien sentado en el trono, o es usted o es el mundo, o es otro, o es el de al lado. Y eso vos lo podés explicar, te doy el paso, perdón que te interrumpí, cuando aparece, no, el primero es diestro, el segundo es zurdo, el tercero, ¿viste? O sea, ¿y qué pasa cuando hay un aborto en el medio? Lo hemos hablado un montón y lo he escuchado, sé que seguro lo han enseñado. ¿Qué pasa cuando pasa una pérdida en el medio? Que es difícil presentarlo así. Digo, estoy encima llevando la parte biológica, porque después nosotros tenemos símbolos en la cabeza, ¿no? Entonces ahí es donde se complica el juego. Sí, es que además esto lo podemos llevar a lo micro, ¿no? Cuando vemos padres, madres, en donde están peleados con la autoridad, porque decirle qué hacer a un niño es malo, ¿no? Decirle por dónde tiene que ir a un niño es malo, vemos que el niño, ¿sí?, tiene actitudes desafiantes. ¿Para qué? Para encontrar la autoridad. ¿Por qué? Porque un niño que no tiene una referencia clara de cuál es su lugar en el grupo, cuáles son sus tareas y sus roles, naturalmente va a tender a ir hacia encontrar esos límites. ¿Cómo voy a encontrar esos límites? Rompiendo el vidrio, sacando esto de allá, tirando esto de acá, haciendo... Y si no aparece una autoridad, ¿sí? Y esto se puede ver con niños que son, entre comillas, ¿no?, tienen este comportamiento más agresivo, y llevémoslo al ámbito de las 5 leyes biológicas, ¿no? El comportamiento agresivo tiene que ver con la contrariedad que vos mencionabas y con el rol en el territorio. Un animal que no tiene, que se siente contrariado porque siente que no está ocupando el lugar que le corresponde y que a la misma vez no sabe, no tiene claro cuál es su lugar, va a ejercer un rol agresivo. ¿Para qué? Para hacer lugar, para hacer espacio, para romper el orden establecido y que aparezca un orden en el cual contemple los distintos roles. Entonces, cuando nosotros vemos estas reacciones, estamos viendo todo esto que surge también, y lo podemos ver a nivel social. Uno dice, no, la sociedad es violenta. Claro, ¿por qué? Porque no sabemos ni el lugar que ocupamos, no tenemos claro los roles que ejercemos, nos sentimos contrariados porque nos lidera un imbécil, ¿no? Una persona que está falta de idea y falta de claridad en relación a lo que yo necesito, pero es más fácil decir, ese no me lidera bien, ese no manda bien, ese no hace las cosas bien. ¿Por qué? Porque trayendo este mito, sabemos que el que lidera en algún momento va a poner su cabeza en juego. El que lidera sabe que en un momento se lleva los laureles y en otro momento se lleva las cachetadas, ¿no? Porque ese también es el peso del líder. Tener la capacidad, la amplitud, para bancarse los golpes también cuando viene, ¿no? Ale está describiendo literalmente el hospital público donde trabajo. Mirá, vamos directo al grano, dale. Esa es la razón por la cual yo el otro día publicaba un escrito, no me acuerdo de qué autor, donde hablaba de que cuando se dice en la cultura que no se habla de política, que no se habla de religión, cuando la gente dice que eso no es importante, yo hablo del paradigma, ¿no? Terminan liderando los imbéciles. ¿Pero por qué lo hacen? Porque esos imbéciles saben que cuanto más los que están preparados, digamos los aristos, de una palabra aristos, los mejores, no toman su lugar como este Stark en la serie, lo que termina pasando es que ellos no ven consecuencia. Entonces, ¿qué hace el tonto? No es ningún tonto. Dice, yo voy a meterme ahí si no hay consecuencia. No hay esa consecuencia. Entonces, ¿qué pasa? Y después quieren evitar una de las leyes, si permitime la palabra ley, universales, que no haya efecto de las causas. Y eso es lo que vemos en los niños de hoy. Por eso la conspiranoia en un principio debe ser adolescente y lo es. Es el adolescente. Es ese niño revelándose para que me digan cuál es la autoridad.
y si no, la tengo que romper porque si, justamente como no hay autoridad, vamos a la época de hoy, el creciente auge de la conspiración que los medios citan es correcto, yo estoy, y es más, buenísimo. ¿Por qué? Porque estamos llegando a un punto de no retorno del sistema que está cayendo y que tira manotazos de ahogado, porque justamente si el sistema tuviera realmente el principio de autoridad ordenado, ese par de ese adolescente que está reclamando, aparece la autoridad, le mete un par de cachetazos y le dice, ahí vas vos. Como niño estoy hablando. Pero como no es cierto eso, entonces se crece, y ahí hace lo que vos dijiste. Sucede lo que vos dijiste. Ese crecimiento de cuestionamientos a la autoridad, donde no hay una jerarquía, porque quien está gobernando son payasos e imbéciles todos, de cualquier color político, porque no tienen consecuencias, entonces no importa nada. Entonces, no te ordena ese que está arriba, porque ¿qué autoridad tiene para ordenarte? Por lo cual, entonces, si uno sigue, lo que está haciendo es destruir ese viejo mundo. Ese es el que golpea la mesa, ese niño adolescente que destruye ese orden jerárquico o ese niño alfa que irrumpe en un linaje donde el alfa que estaba no tiene la capacidad ni moral, ni ética, ni de autoridad para frenarlo, entonces se tiene que crear un nuevo status quo. Ahora ese niño tiene que volverse adulto y saber que si va a hacer eso, tiene que... Entonces, dale, loco, ¿qué propones? Tenés razón. Totalmente. Si se queda en la cuestión que vos decís que es la fácil, la de señalar, que lo discutimos, lo debatimos todo el tiempo con mucho de nuestro movimiento, porque somos nosotros así. Es decir, nosotros decimos, bueno, loco, si vas a discutir una cosmovisión, tenés que traer algo bajo el brazo. Si vos vas a ir a disrumpir un status quo porque sabés que eso ya no va más, bueno, a ver, ¿cuál es? ¿Qué es lo que traes? Porque te van a decir, bueno, colocate ahora vos. Ponete en el lugar, entonces sentate en el trono, ¿eh? Sabé que ahora sí hay consecuencias, porque si no actúas como lo que vos decías criticar. Entonces te nos van a preguntar, y bueno, a ver, ¿cuál es tu ciencia? Bueno, ¿cuál es tu medicina? Bueno, ¿cuál es tu religión? Bueno, te van a preguntar cuanto vos puedas responder a mayor cantidad de checklists y respuestas, más estás abordando una cosmovisión. Pero lo tenés que hacer. No porque uno quisiera, ojalá no fuera así. Ojalá fuera más fácil y simplemente bastaba con señalar para que un status quo se rompa. No, es que si vos tenés la capacidad y la característica y el deber de decir eso no, entonces vos tenés que también estar preparado para decir, bueno, voy yo y sé que si me coloco y no funciona, estas son las consecuencias. Pero eso es lo que no está pasando. Hay mucho dentro del área del cuestionamiento que quieren solamente referenciarse, pero no tomar el rol de líder. ¿Por qué? Porque si lo hacen saben que viene la carnicería. Entonces, ese es el problema. Pero habemos algunos, Ale, y te incluyo, que decimos, no, yo también. ¿Sabes cuáles son las consecuencias? Esta. Yo las tomo. Y ahí aparece el honor y el valor. No hay cobardía ahí. Y ahí es donde se ven los pingos, como se dice, en la cancha. Es muy fácil estar, y perdón que ahí te doy paso, porque quien señala, si yo decía muchas veces, es el satánico, porque la palabra satánica es el que se opone. Y el que se opone sirve como elemento para contraponer. Pero luego hay un status quo nuevo ahora. Bueno, ¿cuál es tu nueva formación de status quo? En cambio, aquellos que no tienen la valentía de meterse una vez más para establecer el nuevo status quo, te lo digo así, el nuevo orden mundial, el nuevo, porque estamos en el momento donde ellos quieren poner su nuevo orden mundial, pero tenés el deber vos, yo, nosotros, de saber que está ese momento y de establecer nosotros ese orden, ese cosmos, así la palabra, cosmovisión, orden. No le tenga miedo a la palabra, yo me dedico a eso. Muy bien, mas si usted solo es un marginal, porque la palabra marginal significa quien está en el margen, el que está en el margen es como el que se para en la puerta. No entra ni deja entrar. Entonces nunca, simplemente le alcanza con señalar. Y el que señala nunca hace nada. Y no basta con señalar, hacer y después decir, yo hice, y después me quejo de, loco, pero no hiciste. No, tranquilo, si él está en su rol, él también. Cada uno está haciendo lo que puede hacer. Y que no quiere decir que hay que hacerlo, que hay una manera para hacerlo bien, ¿no?
sino que tenemos la responsabilidad de hacerlo. Y poniéndonos ahí finos, es la habilidad para responder, ¿no? No es la carga. Porque pareciera ser que hay algo de la responsabilidad que le queremos evitar, ¿no? Como que le queremos pasar por al lado. Y mientras más le pasamos por al lado, somos menos hábiles para responder. Y en un momento, el sistema va a presionar de tal manera que o respondemos o colapsamos. No hay mucho más. Y responder, me refiero a poder agarrar lo que hay y decir, no sé cómo es esto, pero vamos para adelante. Y si hay algo que hay que replantear o reajustar en el camino, también tenemos la capacidad para ponerlo sobre la mesa, ¿no? Porque está la idea de que o lo hacemos perfecto, ¿no? Porque así tiene que ser, porque esa es la mirada del de afuera. No, si vas a venir vos a hacerlo, hacelo bien. Es como, no sabemos cómo es, ¿no? Lo estamos intentando, lo estamos haciendo, lo estamos creando. Y en eso van a aparecer un montón de caídas libres dentro del mismo proceso. Y por ahí somos nosotros los que nos quemamos y está todo bien, ¿no? Porque para eso también ese es el peso de ser padre, de ser madre, de ser líder, ¿no? De ir por delante. Que es el que carga con la responsabilidad de que si algo no sale bien, ¿no? Un animal alfa que se equivoca en la ruta de migración de los animales, se mueren todos de hambre. Bien, ¿No? perdón, ¿viste? Perdón, es tal cual, y ahí quería reforzar lo que yo te dije. Es que, fíjate que era líder. Por eso yo te decía, ojo, no porque estén bien o mal, sino porque tenemos que ver como toda palabra las sombras, que hay líderes que pueden llevarte a la destrucción. Lo diste en el clavo, diste el ejemplo clave. Un animal alfa, difícilmente, pero puede que pase, se equivoca y los lleva a todos a donde había no sé, un cañadón y se terminan cayendo todas y algunos sobreviven. Entonces también puede pasar que esos determinados líderes, por exceso de carisma pero no orientación, te lleven hacia un lugar donde ocurre el despedazamiento. Por eso el líder tiene como gran meta también que se formen anticuerpos, vamos a decirlo así, permitime, yo sé que se van a enojar, es simplemente una metáfora, no se me enoje. Que se formen básicamente las filas para que también estés capacitado para escuchar cuando estás llevando al colectivo, conduciendo a un lugar que no es. Y están los de al lado. Si él solamente fue una sola cabeza y el resto, como se decía, es todo, nadie, no hay nada, y eso es lo que pasa a muchos políticos hoy. Ellos llegan y su liderazgo es tan fagocitante que cuando se le termina la gestión no tienen a quién poner porque ninguno mide. Mira lo que te estoy diciendo. Ninguno de los secretarios que tiene mide. Mira vos, entonces no funciona, está mal lo que hiciste, flaco. Porque no generaste un liderazgo, decir que el que te diga que es uno que se van formando pequeños líderes dentro de tu propio liderazgo general, porque bueno, por X motivo, por circunstancias, porque no es para siempre, es un por acto, por eso yo hablaba la palabra camaradería, donde son ellos lo que después te tienen que decir, vos me tenés que decir, si yo voy con Ale, voy conduciendo yo en este elemento ordenador de aquello, y Ale me dice, no, fíjate, Dani, tal cosa, mi deber es que, de haberte dicho, Ale, cuando yo esté errando y viceversa, decime, y metemos un cachetazo. La amistad no hace eso. ¿Sabes por qué? Porque la amistad, viste que siempre se dice, yo tengo amigos que piensan así, o sea, yo no entiendo eso, yo no estoy diciendo que del pensamiento, pero es justamente la gran diferencia entre eso y lo otro. El camarada que lidera en un momento tiene el deber de que esos beta, que son momentáneamente beta, pero son pequeños alfa, mientras van y van viendo, che, loco, miran a lo lejos, che, estamos yendo a un precipicio. Che, pará un poco acá, loco. Si el líder fue fagocitante, dejó de ser un líder carismático y se convirtió en un mesías. Solo él salva. Ah, y ahí un directo que hicimos en Cuadrantes. Líder carismático versus mesías. Solo él. Ahí está el problema.
Hay un abismo entre eso, entre el mito del Cristo como líder carismático y el Mesías solo salva. Entonces, si no está el mal Mesías, se pierde, se quiebra todo. No, la única salida, yo escuché alguna vez unos muchachos que decían la palabra la única salida, vos los conocés, y esa única salida no funciona así, porque si vos planteás eso, vos lo que estás diciendo es a través de mí, y generás constantemente entonces un liderazgo mesiánico, no carismático, porque no inspirás, sino que fagocitas. Liderás igual, pero fagocitas y podés llevar a todos al precipicio. No hay nadie que te advierte y te frene. Totalmente. Y fíjate que en ese tipo de liderazgo se establece esta polaridad que estabas mencionando al principio. Está el individualista, el que dice esto se hace como yo digo, punto. Y está la masa, ¿no? Está Milei. La ley del mí. La masa, sí. Tremendo, pues. Están ambas cosas, ¿no? Que me encantó, como lo mencionaste la otra vez, me quedé pensando y, claro, porque para que haya un Mesías, tiene que haber una masa morfa. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? No lo sabemos en esta ingeniería que ya lleva mucho tiempo moviéndose, ¿no? Que fue primero necesario generar una masa para después poner a alguien. Es necesario que surja alguien para que la voz del resto se aplaque, ¿no? Y ahí podemos encontrar un montón de todos estos aspectos. Porque enseñar sobre la responsabilidad, enseñar sobre el liderazgo, es un acto de soberbia. Y es un acto necesario. Y pensemos en la escuela, tenemos 30 chicos ahí sentados, ¿no? Todos con el guardapolvo, todos igualitos, persiguiendo una misma nota, persiguiendo un único resultado. Siempre digo que la escuela es la plataforma de aprendizaje para producir perdedores, ¿no? Porque ganan unos pocos y pierden la mayoría. Siempre pierden la mayoría. Entonces, aprendemos a que el puesto de liderazgo es unidireccional, hay un único liderazgo y ese liderazgo no es cuestionable. ¿Ah? Es un Mesías. Es un Mesías, exactamente. ¿Quién es el Mesías más grande en la escuela? La directora. Después, ¿quiénes son el resto de, quiénes son los apóstoles? Digámosle, y los profes del curso. Sin embargo, tenés un montón de chicos que siempre te va a salir, ¿no? Aquel rebelde, aquel tal vez zurdo, por ponerle, y te va a empezar a retrucar, que se va a empezar a levantar de la mesa cuando vos no querés que se levante, que te va a levantar la voz. ¿Por qué? Porque no es sincero ese liderazgo. Todos teníamos esos profesores a los cuales teníamos una pésima relación y nos portábamos de una manera súper rebelde. Teníamos esos profesores que te quedabas sentado escuchándolo porque te daba un lugar, porque te daba una posibilidad de escucha, que te daba ese lugar en el cual vos te sentías reconocido en tus necesidades hasta donde te corresponde, ¿no? Porque volvemos al punto, un niño no es un adulto y hay una clara diferencia, ¿no? Y cuando el adulto no quiere marcar un camino al niño, el adulto se está convirtiendo en niño, ¿no? ¿Quién le marca el camino a ese adulto y a ese niño? Bueno, el sistema. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos que, a mi parecer, dejar de actuar en forma adolescente, ya convertirnos en adultos después de mucho tiempo y empezar a hacernos las preguntas que hay que hacerse, ¿no? En ese sentido digo, porque leía el chat recién esto de que el ser humano no creo que lo decía la página, no te distraigas, que no puede vivir sin líder. No va a pasar eso. Entonces, si yo pienso, si no puedo hacerlo, no puedo concluir, entonces es tonto. No, es al revés. Si no puedo hacer eso, entonces el problema lo tengo yo, que estoy queriendo ver algo que no existe o que no es factible. Entonces, ahí está lo posible y lo no posible. Por lo tanto,
No hay mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos, decía alguien por ahí. Por lo cual, déjame decirte, te voy a leer el texto de la camaradería, porque me parece oportuno en este momento, porque estamos hablando de que ambos líderes son correctos. Existe el líder carismático, el que inspira a los demás y conduce también, pero los inspira porque hay una relación, porque hay un objetivo y una estrategia que va hacia un punto donde cada uno después va tomando la conducción porque tiene su rol definido después de ya la estrategia definida. Y existe el líder mesiánico, el líder fagocitante, líder al fin, porque la gente le da la puesta de sentido, pero lo fagocita, ¿sí? Termina siendo, en lugar de un líder que inspira a los demás y los hace a los demás mini líderes o líderes un futuro, cuando este no esté más porque no es perpetuo, por eso hablamos de acto. En cambio el otro se vende como un perpetuo, como es lo único, y después de mí no hay nada, fuera de mí no hay otro Dios, decía alguien por ahí en el libro más vendido de la historia. Fuera de mí no hay otro Dios. Yo soy el único. No crean en los otros dioses, le decía a su propio pueblo. Mirá vos, qué muchacho. Entonces, ahí se radica un poco la cuestión de que para entender eso hay que entender el concepto de camarada. Por eso nosotros lo mencionamos mucho. Y te lo voy a leer, Ale, querido, permitime este instante de lectura, que dice lo siguiente, mira, dice, la camaradería no es un vínculo cuantificable, una relación mensurable, una razón entre compañeros. No es un mero nexo afectivo como la amistad, sino coincidencia espiritual, identidad de ideales que se realizan simultáneamente. La camaradería es determinada por instantes absolutos, el tiempo y el espacio del hecho, pero carece de dimensión temporal extensiva. Vale decir, la camaradería no admite categoría de duración. Es inconcebible un camarada permanente como un amigo. La camaradería produce camaradas del acto, de la circunstancia coincidente. Implica el encuentro de dos o varios en un mismo instante con un ideal común que se concreta. La amistad, por el contrario, es temporalmente extensa, espacialmente limitadora y abarcante. Consiste en un grueso nexo sentimental, casi mensurable, que une a las personas con independencia del hecho en el que participan. La amistad es independiente de toda norma ética, porque brota del corazón como toda relación afectiva. En la camaradería, por el contrario, siempre está presente el honor. Se exige no cuestionar la conducta moral de un amigo. Es su obligación, en cambio, observar la actitud ética de un camarada. Se podrá traicionar a la patria con ayuda de un amigo, pero solo es posible morir por la patria con ayuda de un camarada. ¿Por qué usa la palabra patria? Porque patria es patrimonio común. ¿Qué es el patrimonio que tenemos en común nosotros, Ale? Y podremos empezar a mencionar. Entonces nosotros vamos a defender con ética ese patrimonio común, pero podemos traicionar con amigos. Fíjate, esto de se exige al camarada y al amigo no. ¿Por qué? Porque el amigo es sentimental, y no digo que no exista, y la camaradería incluye la amistad. La incluye, la integra, porque la precisa, porque hay un nexo sentimental, pero es de acto, es de objetivo, incluso si ese acto es toda la vida. Por eso la camaradería se aplica tanto en la guerra como en el amor. Por eso uno siempre dice, en este acto yo, gracias a esta camarada y a este camarada y a esta amada, mirá hasta dónde llegué. Pero luego vino otro acto, y eso se terminó, se cumplió el objetivo. En cambio el amigo sigue perpetuamente en cronos. Por lo tanto podemos diferenciar al camarada en un kairos, que ese kairos puede durar un instante, un directo, un video, o 8 años, una gestión si querés, o media gestión, lo que vos quieras. Y el amigo no, es para siempre, hasta que me dure la vida del amigo. Pero con el amigo puede no ir a la batalla. ¿Puede que un amigo sea un camarada? Sí, en acto. Por eso hay amigos que eran y ahora no son. También tiene que entenderse que puede haber camaradas
que una vez cumplido ese objetivo ya no lo son. El tema es si está claro. Y por eso después te mirás y te das cuenta que hay una exigencia ética. ¿Sabes por qué? Porque mientras vamos rumbo a ese objetivo, mientras vamos caminando juntos a la par, nos tenemos que cubrir las espaldas. Por lo tanto, te voy a exigir. Y eso es lo que mucha gente no quiere. Totalmente. Que se les exija a la inversa, ¿eh? Porque yo te voy a exigir y vos también. Exigirme esta actitud ética. Porque donde yo vea que haces un paso en falso, nos despedazamos los dos. Viene el enemigo y nos derriba. En el amor y en la guerra. Por eso cuando uno engaña al otro, se engaña a sí mismo en realidad. Se destruye a sí mismo, porque destruye ese arquémona, esa falange, o como quieras mencionarlo. Destruye todo eso que iba en ese acto. Entonces, por eso, te voy a dar un ejemplo. En el 2020 había gente que se reunió porque había un enemigo en común, que estaba latente, que estaba circunstancial. ¿Sí? Pero luego desapareció el enemigo enfrente, entonces se dieron cuenta. ¿Qué pasó? Se empezaron a acusar todo de disidencia. No, porque este, el otro, aquel. ¿Por qué? Porque fuera el enemigo en común que le había puesto el sistema, y esa es la trampa, fuera de ese enemigo en común que el sistema le puso, se dieron cuenta que no tenían elemento en común, no habían formado una economía, sino que se habían formado en función de que el otro impuso una cosmovisión, un contexto. Y no fueron ellos los que crearon ese elemento en común, sino que el enemigo te lo impuso. Cuando digo el enemigo, usted me entiende en el lenguaje. Si usted no me comprende lo que digo, uso un lenguaje militar para que se entienda más fácil. Entonces, cuando el otro, que es el sistema, te puso un enemigo enfrente, de repente estaban todos de acuerdo. Cuando eso cayó porque apareció otro y el sistema dijo, listo, se terminó esto, ahora viene por otra vía, de repente se dieron cuenta todos que tenían que ponerse de acuerdo y empezaron a acusarse entre ellos. Tenían que lograr un nuevo objetivo y no lo hicieron. Y solo quedaron los que terminaron siendo amigos. Entonces el camarada es de acto. Y quien no comprenda lo que digo, ¿sí?, no está preparado para la conversación. Venimos nosotros haciendo un desarrollo de la comunidad, entendiendo la comprensión del problema del ser humano y el liderazgo. Y el problema de la dependencia, porque usted no nace solo, nace con su mamá. Usted es esclavo de su mamá cuando nace, lo siento, no se puede alimentar por sí mismo hasta que logra formarse. Entonces, si eso en el micro pasa, en el macro también. Y entonces disputamos y discutíamos y debatíamos la vez pasada, ¿eh?, si hay gente que quiere conducirse por sí misma, que quiere ser individuo, o hay gente que delega constantemente la conducción. ¿Y qué hacemos con los que delegan? Son unos giles, no quieren ser individuos, échenlo. Es la misma actitud que tiene el sistema. Totalmente. ¿Saben qué hace el sistema? Y dice, sí, buenísimo, gracias. Se los apropia. Claro, más para... Porque no es para todos. Y ahí donde hablaste, te acordás en ese momento de la revolución saturnina. Entonces, por eso nosotros hablamos de una jerarquía horizontal, donde cada cual tiene su rol, cada cual logra su rol. Y lo que yo quiero concluir con esto de que leí, la camaradería incluye la amistad, porque hay un nexo de amistad, pero es más profunda. Por eso uno se juntaba con los amigos y decían, bueno, sí, viste que en los grupos de la familia, los amigos no se habla de esto, ¿por qué no se habla de eso? Porque si se llega a hablar se van a notar las diferencias. Y lo que los anexa es una cuestión meramente genética biológica. El desafío es lograr que haya un elemento extra. El desafío es lograr que el otro es un individuo y que la riqueza es que como es un individuo es distinto a mí. Y eso es lo que no hace, y apuntar por lo que sí es el común. No dejar que por default suceda, porque lo que termina pasando por default, lo que termina sucediendo por default es que todas las familias fagocitan a los individuos que están ahí. Totalmente. Los terminan chupando como un clan. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es entender en lo micro y en lo macro constantemente y dejarnos de acusar al otro y tomar una vez más las riendas y hacerse responsable. A usted le toca conducir en esto, hágalo. No, yo
yo, en realidad es mi humilde opinión. Esa expresión es porque hay cobardía de hacerse responsable de que si te equivocás, también hay consecuencias. Y si la aceptás también. Pero hoy vemos por qué los chicos, por ejemplo, que pasan en la escuela, no leen, no agarran la carpeta y llegan a la clase que viene y pretenden entender lo que se dio en la clase anterior. Y yo le digo, pero muchachos, esto es una ley lógica. Causa, consecuencia. ¿Ustedes cómo piensan que mágicamente va a suceder, que van a entender lo que se vio si ustedes no lo volvieron a revisar, no lo hicieron por sí mismos? Entonces acá siempre es un desafío entre el individuo y la comunidad. Y entonces en un extremo se vende el individualismo. Y ojo que en nuestras líneas hay mucho de eso hoy, ¿eh? Sí. Esta es la cosa individual. Buenísimo, maestro, entonces no escribas más, andate en pleno campo. Y no hables, ¿eh? Porque cuando hables y te expreses, ya vas a tener comunicación con un otro. Porque ya vas a interferir en un otro. Si vos tenés esa bandera, hay que ser coherente. Y si no, por eso la crítica a Diógenes de Sinope. Diógenes de Sinope era el dios de la doctrina cínica que no necesitaba nada para liberarse. Y es cierto eso. Pero para hacer eso él estaba en las cívitas. Y se encuentra con Alejandro. Ahí donde decía, busca un hombre y agarraba, viste, un gallo y lo estrangulaba, pero necesitaba de que los demás lo vean. Y se encuentra con ese Alejandro, que es el gran conquistador, que es el polo opuesto a Diógenes de Sinope, que es el que conquista y se libera a través de abarcar. Más bien, usted tiene que preguntarse entonces, entre esos dos polos, ¿qué más elementos posee usted? ¿Más de Diógenes o de Alejandro? Y en función de eso, entonces, tiene que comprender que hay gente que es más Diógenes, por lo tanto la toma y la acepta, y no le exige ser alejandrina. Y hay gente que es más alejandrina y no le exige ser como Diógenes. Y entonces ahí usted se va a dar cuenta de la riqueza que tiene. En algunos momentos se va a exigir algo más Diógenes, y en algún otro momento se va a exigir algo más alejandrino. Siempre y cuando se tenga claro hacia dónde se va. Sin orientación nada sirve, ¿eh? Ni discutir con nada, ni con nadie. Totalmente. Sí, bueno, Dani, nada, una masa, toda esta reflexión, gente, después está para volver a mirarla varias veces, ¿no? Que en esto que transmitís de el camarada o la camarada, está el movimiento que pareciera ser el más acertado hacia la conducción de un grupo. Porque el alfa, ¿no? Y la palabra exigencia por ahí la gente la puede traer como si fuese presión, como crítica, pero no es eso, ¿no? Yo estoy esperando que ante este objetivo, ¿no? Cuando toca el liderazgo de Dani, pues vamos hacia tal lado. Y si eso no sucede, yo tengo sí o sí el deber, además de que vos tenés el deber de darlo todo ahí, yo tengo el deber de que eso no vaya a mal puerto, porque si no soy igual de responsable que vos. Somos ambos igual de responsables, ¿no? Entonces sucede una combinación entre permitir que una persona tome el liderazgo y a la misma vez la responsabilidad de que si yo estoy observando activamente cómo se ejerce ese liderazgo, pueda decirle si está o no está dentro del camino que planteamos. Y es ahí cuando surge, ¿no?, que el líder, el alfa, de repente es desafiado por otros. ¿Por qué? Porque los otros son otros animales que quieren tomar el poder, porque quieren hacerlo por su propia cuenta, o porque saben que si el alfa se equivoca de camino, nos equivocamos todos. Y todos tenemos la responsabilidad en un punto de llegar a donde dijimos que íbamos a llegar. ¿No? Porque es muy fácil dejar que el barco se hunda y echarle la culpa al capitán. Pero nos hundimos todos. Entonces, si nosotros estamos viendo que el capitán, ¿no?, se está yendo a un lugar que no tiene que ir, es nuestra tarea ir y decir, che, no estamos de acuerdo. Y en relación a lo que hablabas de la patria,
es muy interesante que nosotros hablamos de la madre patria. Es una palabra que fíjate que produce crispación. Bueno, vuelvo a decir, mi deber es bajarle el drama. Palabra patria, usted entiéndala como el patrimonio común, que no es solamente la parte económica o la agua, qué sé yo. Estoy hablando de todo lo que tenemos en común. ¿Qué es lo que tenemos en común? ¿Qué principios y valores? Eso es un patrimonio también. A ver, ¿qué cosmovisión tenemos para poder construir? Y otra cosa, siempre que se está hablando de liderazgo, en principio tiene que haber, para que exista eso, un principio ordenador, un objetivo en común. ¿Sí? Eso es lo que tiene que pasar. Es decir, para poder exigir al otro, ¿por qué le vas a exigir? Porque vos me lo dijiste, maestro. Claro. Así cortita. Vos me dijiste, yo voy a hacer esto y no lo hiciste. Ahí te lo exijo. Y vos, y viceversa. Vos me dijiste, yo voy a hacer lo otro y no lo hiciste. Pero cuando me lo dijiste, entonces ya hay, ¿ves? Hay una premisa, ya hay algo que pone en movimiento a ese objetivo. Que luego entonces aparece lo que se llama el control del objetivo. Porque esto se entiende más fácil así. ¿Quién no escribe en algún proyecto? Si uno escribió un proyecto alguna vez, sabe que existe eso. Esos son el orden lógico. Hay un problema, se plantean los objetivos generales, van los objetivos específicos, hay una fundamentación de ese problema, hay después unas propuestas para resolver ese problema. En este caso estamos hablando de un problema de cosmovisión, ¿no? O sea, más profundo, pero yo estoy tratando de simplificarlo para que se entienda. Pero ya está el orden. Entonces aparece un grupo de personas que dice sí, listo, arrancamos. Cuando nosotros hablamos de que ya arrancamos, ya está dicho antes. Por eso hay que ponerse de acuerdo. Ya está propuesto, ¿ves? Propuesto. Pero eso fue previo para después exigir. Yo no puedo exigirle a alguien con quien no charlé nunca. ¿Cómo le voy a exigir a alguien que no hable nunca? Ni siquiera sé, ni me contó, ni hablé con él, ni sé qué busca. Porque acá el problema es que la gente oculta lo que busca, ¿vale? Nadie quiere decir qué es lo que busca. Nadie quiere contar. Che, ¿vos qué querés ser? Yo quiero ser millonario. Fantástico, boludo, vamos a trabajar. Vamos a trabajar para que sea millonario. ¿Vos qué querés ser? Yo quiero ser famoso. Fantástico, loco, vení. ¿Y vos qué querés ser? Y no, yo quiero ser el número 1 de la medicina germánica. Perfecto, loco. Vamos a tratar de pensar cómo hacer para que todas estas cosas simultáneamente, vos querés ser famoso, vos millonario y vos el mejor de la medicina germánica, simultáneamente cohesione y no rompa a los individuos que forman esa comunidad. Porque se pueden lograr las cosas, sí. Ahora, también en ese debate interno, donde la gente dice qué busca, qué hace, ese es el problema. Como ocultan lo que quieren hacer o hacia dónde se quieren dirigir, te la venden de buenismos. No, yo soy el portador de la verdad. Yo en realidad, porque yo soy un tipo que lo hago por el mundo. Mire, señores, señoras, no es cierto eso. No y lo mejor que puede hacer usted es genuino, porque no puede mentir en el comando estratégico. Si usted miente, confiemos en su rol y cuando descansamos en usted, imagínese que uno era un neumático, se salió el neumático y volcamos. Entonces usted no puede mentir ahí. Y estas son disputas internas constantes. ¿Usted qué quiere hacer? No, yo quiero... listo. En función de eso nos sentamos a pensar y hacemos un trazado estratégico y vamos haciendo determinadas tácticas y usted se va a ir dando cuenta que no todos esos deseos, que no los tiene que desechar, los tiene que meter ahí para que se vayan puliendo, para que se vayan sublimando, se vayan cumpliendo a medida y ahí se jerarquizan, porque hay deseos jerarquizados. Todos esos nunca pueden ir en contra de los individuos que componen esa comunidad. Y entonces, después te verá que capaz que se cumple primero el objetivo de uno de los de la comunidad, después el de otro y así. Lo importante es que usted sepa para qué está. Porque como usted nunca busca su anulación y no pretendemos que se anule, justamente lo que no pretendemos en una comunidad es la anulación del individuo. Por eso decimos, ¿usted qué quiere? Porque lo que ha pasado hasta el día de hoy es que la gente ocultó
su ego. Y es más, te venden que lo quieren matar. Falso eso, no es cierto. Entonces ocultó sus deseos, su ego y sus objetivos por vender buenismos hacia los demás, por vender una máscara, como decía la canción de Hermética, que creo que la decía el otro día. ¿Entendés? Y entonces, todo ser busca una tapa, cada cual oculta su lacra, dice la canción. Es decir, esa tapa, abandónela. Lo que tiene que hacer usted es reconocer quién es. Entonces nadie puede conocer a los demás y trazar un objetivo si usted no se conoce a sí mismo. Si usted se niega a sí mismo. Primero el individuo y después la comunidad. Esto está clarito. Ahora, no hay manera de que haya individuos sin comunidad. Esa es la paradoja de este mundo. ¿Qué quiere que les diga? No hay comunidad sin individuo y no hay individuo sin comunidad. Pero el individuo es ese elemento ordenador que no se oculta delante de sus compañeros y que muestra lo que busca y que pensemos sin acusación moral. Ah, bueno, en realidad quería ser famoso. Y sí, ¿cuál es el problema de eso? Él verá con su ética. Lo que tenemos que saber es que él busca eso, entonces va a actuar en consecuencia. Por lo tanto, nos ordenamos todos para saber si vamos a poder hacer que eso suceda. Entonces es momento, Ale, porque a mí disculpe si hablo así, pero me pongo pasional. Es momento de dejar de decir, yo lo hago por el mundo, lo hago por el cómo. Me hace acordar a cuando se aplicó el aborto en este país y se buscaban excusas externas. No, porque las mujeres que mueren. No, si yo no tengo problema, usted se verá qué hace después con su moral. Haga el acto del aborto, hágalo seguro, pero hágase responsable. Lo mismo para todo, para todo. Acá el problema no es, yo no voto porque soy indespierto y yo voto porque... No, usted no va a votar, hágalo con orientación. Usted va a votar, hágalo con orientación. Deje de ocultar su ego que usted lo hace por el mundo, porque yo soy... Eso es lo que está pasando, no de hace mucho tiempo. Entonces, como el sistema sabe eso, entonces el sistema dice, ¿sabes qué? Entonces hacia allá vamos. Y los tipos por eso se ponen de acuerdo. Porque los tipos hacen sus rituales donde las personas muestran sus deseos. Claro. Y entonces los tipos dicen, ya sé lo que quieren. Bueno, vení, entonces a vos te vamos a usar, a vos no, vos sabés que te vamos a usar. Sí, bueno, listo, sí, gracias. Entonces son capaces de hacer eso. Entonces nosotros, nuestro deber es, en principio, conocerse a sí mismo para poder formar comunidad. Pero conocerse implica con su luz y su sombra, ¿o usted quiere negar su sombra? ¿O no, me voy a ocultar yo, Ale, de decir que la soberbia no tiene como sombra la arrogancia? Por supuesto que a veces actúo de forma arrogante, pero también eso me da la pauta de que a veces digo cosas que nadie se animó a decir. Pero también tiene su consecuencia. Al final vos sos un gil, siempre estás gritando, siempre estás como un loco, siempre estás... Bueno, esas son las consecuencias, yo las conozco. Pero eso es lo que yo me tengo que atender, ese es mi rol. Me tengo que encontrar a mí mismo, conocerme, no pensar que yo quiero ser quien sé. Usted no puede elegir quién es. Usted es. Usted lo que tiene que hacer es dejar de negarse a sí mismo. Perdónale, me fui. No, dibuje maestro, está muy bien, loco, está muy bien, creo que es parte de lo que venimos charlando. Creo que por ahora también podríamos dejar por acá. Si en algún momento pinta, viene trilogía y ya cerramos. Si el Doc Mate se anima, también se suma al vivo y ahí traerá también sus ejemplos, sus vivencias, su postura, ¿no? Creo que todo esto nace justamente de esto último que vos mencionabas. Hay un doble movimiento. Hay un movimiento que es individual y que es necesario. Hay un movimiento que es grupal y que no podemos escapar a él. Cuando estoy escapando a lo grupal y digo como la comunidad no sirve o el pueblo está bla, 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 y yo estoy cayendo en un infantilismo. Cuando yo pienso que soy lo único que hay y que todo se debería ordenar en base a mí, estoy cayendo en un infantilismo. Estamos en un momento en el cual necesitamos cooperar y a la misma vez destacarnos. Estamos en un momento en el que nos tenemos que hacer responsables porque es muy fácil
capaz que acá entro en un tema también para debatir, es muy fácil echarle la culpa a las vacunas, ¿no? Pero también hubo una responsabilidad individual de cada quien, ¿no? Porque la responsabilidad de informarse es individual, y si bien ha venido por default, las personas que estamos mirando esto y que vean este video son todas adultas, y ya tenemos la capacidad para poder observar hacia dónde queremos ir. Si queremos seguir mirando lo que no, lo cual en un momento me parece súper necesario, porque ha sido necesario mirar lo que no para entender hacia dónde, pero también estamos en un momento en donde tenemos que ir a favor de lo que queremos. Tenemos que ir a favor de lo que nuestro honor nos dice. Podemos equivocarnos, sí podemos equivocarnos, y no pasa nada. Mientras tengamos esta honestidad que vos decías, es como, yo pensé que era por acá. No, mirá, Ale, es por acá. Bueno, vamos, sí, de una. Y reestructuramos, reordenamos, organizamos. Eso no nos hace ni mejores ni peores, pero sí tenemos un doble movimiento que tenemos que aceptar, y es lo grupal y lo individual, en una especie de libra, ¿no? En una especie de balanza, ¿no? Y, y ahí De nos vamos brújula de Hammer. en una especie de brújula de Hammer. Es que está todo relacionado, por eso hablábamos al principio, hablamos de algo y hablamos de todo. Y esto lo podemos trasladar. Disculpen si por ahí no tienen información técnica de 5 LEDs que a veces aparece y demás, pero esto también es 5 LEDs. Y las 5 LEDs también nos invita a ver y a observar la cosmovisión. Porque cuando nosotros dejamos solamente las 5 LEDs para el tipo de tratamiento que quiero, estoy tomando esto de las 5 LEDs. Las Es la 5 LEDs, pastillita la pastillita. de la Y, energía. y el modelo es mucho más amplio y nos invita a reflexionar sobre todo esto. Nos invita a reflexionar sobre la madurez grupal que podemos tener, sobre la madurez individual que podemos tener, sobre cómo tomamos lo que está pasando y hacemos algo a favor de lo que nosotros queremos. Y en esto nos podemos encontrar y podemos tener diferencias, pero tenemos un objetivo claro y sabemos que hay algo de base, y es la creación de una nueva cosmovisión, o el armado de una nueva cosmovisión. ¿Por qué? Porque si no viene lo que vos mencionabas antes, ¿no? El NOM, iba a decir, gente, las ciudades son así, 15 minutos. La comida es así, la medicina es así. Y uno va a decir, bueno, si lo dice NOM, vamos para allá. Y necesitamos tomar una postura que por ahí parece rebelde, parece desafiante, que nos puede molestar en lo interno cuando por ahí mencionamos las cosas de una manera o de otra manera, pero eso también tiene que despertar esta rebeldía interna, no para quedarnos en el individualismo y en el anarcocapitalismo y en yo me salvo, porque eso no existe. ¿No? Eso no existe. No sé de quién se quiere salvar. De hecho, la palabra salvar es salud. Cuando alguien dice, es que lo que pasa es que no se dan cuenta, dice, ¿de qué te quieres salvar? Ves que en esa pregunta de qué te quieres salvar está impuesta la cosmovisión. Si vos querés salvarte de algo, es que hay algo que te está persiguiendo. Sea la comida, sea lo que vos quieras. Ale, yo te agrego esto con una terminología que la gente lo puede buscar, y que yo presenté, me acuerdo, en Chile en su momento. ¿No? ¿En Chile fue? Sí. No me acuerdo ya. Y es la famosa, no, fue en Buenos Aires 2023. Y es el Opus Magnum. El Opus Magnum es la gran obra del individuo. El individuo inicialmente arranca en la nigredo, que es la negación, la obra en negro. Y después tiene que ir hacia el albedo, que es lo que sí. Para después hacer un paso intermedio en las citrínicas, que es el vaciado de todo eso entre lo que no y lo que sí, y lograr el Vajra, que sería la rubedo, que es la obra del rojo, que es ya con su propia ropa un individuo. Es decir, esa gran obra que se aplicaba a los elementos, en realidad era una metáfora para el individuo. Si nosotros seguimos en la obra el negro, en lo que no vamos hacia lo que sí. No salimos nunca de la nigredo. Por eso siempre se ve todo lo oscuro, todo lo drástico, todo, ¿ves?
Eso yo lo expliqué, lo recomiendo, vaya a ver, porque le puse una palabra a cada cosa. De hecho, la obra del negro es el antisestimismo. Esa es la obra del negro. Ser anti algo es la obra del negro, porque vos estás viendo lo que no. Mucha gente no solo pasa con eso, sino con este directo, a decir, no, pero a él dijo y se quedan, que es lo que pasó el otro día en esta conferencia, ¿no? Que otro día lo charlamos porque hay mucho para hablar de eso, se quedaron con eso. No, pero al final, fíjate, ¿y por qué hicieron esto? Fue mala estrategia. Puede ser, pero usted no puede quedarse con eso, porque si no sigue en la Nigredo. La negación, la obra del negro, el antisemitismo. Después yo explico en ese opus magnum qué es lo que estás planteando vos. ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que sí, para también simplificar, que es la obra al blanco? Que básicamente la información alternativa, las nuevas normas, los paradigmas que sí. Por eso nosotros decimos, hay que volver a recuperarlos. Vuelva a recuperar su propia economía, su propia ciencia, su propia religión y su propia política. Si usted le tiene miedo a las paradigmas y a las palabras, entonces ya perdió, porque usted está a la defensiva, entonces nunca va a atacar, nunca va hacia el frente, siempre está en estado pasivo, siempre está esperando que el otro lo ataque, pero nunca va usted avanzando hacia el frente. Entonces estamos en esa transición de la obra al blanco, en este opus magnum, y es el desafío nuestro de hacerlo. El proponer que hacia dónde nos queremos dirigir, para luego atravesar en definitiva cuando se plasme eso en acto, la obra al rojo, que sería nosotros mismos, habiendo este proceso de individuación, diría Jung, tanto el individuo es individuación, pero eso va produciendo en la comunidad simultáneamente individuos que se plasma en comunidad. Esa sería la obra al rojo en lo macro. Irse para... Perdón que te interrumpí. No. Era eso, Ale. Era eso, era simplemente usar una terminología, por supuesto. Después te puedo pasar el link porque es un video de 8 minutos donde yo propongo la opus magnum para la comunidad. Lo dije en el evento del 2023, en el encuentro terraplanista del 2023, allá en Paseo de la Plaza. No, yo decía irse para volver, ¿no? Uno piensa que uno quiere irse porque simplemente quiere irse. Uno, si cada vez que se va, tiene que pensar que es para que algo vuelva, si no, no está haciendo nada, no nos estamos moviendo en realidad. El mito del héroe, ¿vale? Regresa después. Siempre. Y vuelve. La entrada y la salida del laberinto. Entra al laberinto con el hilo de la diana y tiene que regresar, porque dice el mito que la entrada del laberinto, la salida del laberinto está en la entrada. ¿Ves? Uno tiene que ir y volver, pero ya no como antes. Ya vuelve de otra manera. Dani, querido, una más a esta charla muy buena. Gracias a toda la gente ahí. El Doc Mate dijo sí de una, supongo que se refiere a que se suma si hay una trilogía, así que le tomamos ahí la palabra a ver qué sale de esta tercera parte, porque estamos hablando de todo, básicamente. Estamos hablando de... Comunidad es todo, porque incluye a los individuos. Totalmente. Y si hay alguien defensor del individuo, soy yo, imagínate, si habré sido egoísta, muy ariano, diría alguien por ahí que sabe de astrología. Entonces comprendo qué significa, así que no me corra a mí con que no, con colectivo, no, se escapo eso, pero sí comprendo el individuo y la comunidad. En esa integración paradojal, porque es paradoja. Y la paradoja se resuelve integrando. Alguien diría, no, la paradoja ¿cómo se responde a una paradoja? Se le saca la puesta de sentido, dice alguien, ¿no? En la mente. Pero en la alquimia, en el espíritu, se integran los aparentemente opuestos. Bueno, Dani, querido, muchísimas gracias, hermano. Gracias a toda la gente que estuvo ahí compartiendo, opinando, dando su punto de vista, también súper importante. Sin ustedes, estos individuos solo hablarían para sí mismos, entonces también ahí súper importante su presencia. Le avisaremos cuándo será el próximo. Dani, querido,
muchas gracias, que tengas buena tarde ahí, buena charla con Iru también. Y sigan también, vean ese canal, Nur para Todos, siempre tiene ahí cositas para decir, para quienes tienen curiosidad. Y bueno, nos estamos encontrando. Muchas gracias, hermano, de nuevo. Gracias a toda la gente. Un abrazo a todos y gracias, Ale. Un abrazo. Nos vemos la próxima. Nos vemos.